Hola, mi nombre es Juan Manuel Barrera Militón del grupo 7AM3 para la materia de interfaces y microcontroladores. En este video veremos la práctica 3 de entradas analógicas correspondiente al ejercicio número 3. En este ejercicio tenemos que, a partir de lo visto del ejemplo 3 de esta práctica, se tiene que realizar lo siguiente. Estableceremos un rango de temperatura. En este caso nos dan un ejemplo de 25 a 30 grados. Si la temperatura está por debajo de los 25, entonces se debe activar un motor de corriente directa, simulando un calefactor. Si la temperatura pasa de los 30 grados Celsius, entonces se debe activar un motor a pasos. Y si la temperatura se mantiene dentro del rango, entonces ninguno de los motores se debe de activar. Solamente un LED verde va a parpadear. El lapso de tiempo es de medio segundo de cada parpadeo. Ahora, aquí tenemos el diagrama de simulación hecho en Tinkercad de nuestro ejemplo, de nuestro ejercicio número 3. Vemos que tenemos una placa Arduino, una placa de pruebas, un protoboard y su fuente de alimentación para alimentar el puente H o el L293D del motor de corriente directa. Asimismo tenemos 4 diodos LEDs de color rojo para simular el motor a pasos y el LED verde. El sensor que utilizaremos es un TMP36, que es un sensor de temperatura, y estará conectado en paralelo con un condensador de 100 nanofaradios, ¿sí? Este condensador lo sugiere el propio datasheet del elemento para que funcione correctamente. Ahora vamos a pasar a la parte del código. Tenemos que primero declarar las variables del sensor de temperatura. Tendremos dos, el TMP y el TMP36. De ahí declaramos los pines para el puente H, que será el 12 y el 13. Los pines y variables para el motor a pasos, que será de 8 al pin 11. Y el tiempo de paso de este motor será de 250 milisegundos. Mientras que el pin verde estará en el número 7 de la propia placa microcontroladora. Dentro del void setup declaramos que todos los componentes son salidas y activaremos el motor en serie, el monitor en serie. Ahora, haciendo a un lado el programa principal, veremos unas funciones adicionales como la que es el motor DC. En esta función decimos que el motor de corriente directa tendrá que girar a la derecha. Entonces, en este caso, para el puente H, MD estará en alto y MI estará en bajo. Cuando lo querramos apagar, entonces tanto MD como MI estarán abajo, estarán en ceros, y es la función MDC apagado. Para el motor a pasos es la misma secuencia de simple paso, una secuencia que ya hemos visto en videos anteriores. Asimismo, la propia secuencia cuando está apagado, que están en ceros, y la secuencia del parpadeo, que nada más es un prende y apague del propio LED verde, cada 500 milisegundos o medio segundo. Ahora regresamos al programa principal. Lo primero que haremos será la lectura analógica a digital. Esta estará dada por la variable TMP, que leerá el pin A0 de nuestra placa Arduino. De ahí tenemos que convertir de tensión a temperatura. La variable TMP36 aplicará esta fórmula que ya la vimos dentro del video del ejemplo de esta práctica. Y el monitor en serie va a imprimir el valor de la temperatura que arroje este sensor. Ahora, el rango de temperatura que utilizaremos no será de 25 a 30 grados Celsius, será de 10 grados Celsius hasta 30 grados centígrados. Ahora, ¿qué va a pasar si la temperatura es menor que 10 grados centígrados? Entonces se va a activar un motor de corriente directa, que es el calefactor.
Si esto no se cumple, entonces el motor de corriente directa está apagado. Asimismo, el monitor en serie nos arroja una leyenda indicando qué elemento está activado. ¿Qué sucede si la temperatura es mayor a 30 grados Celsius? Entonces se activará el motor a pasos. Asimismo, el monitor en serie nos va a arrojar la leyenda de que ese elemento está activado. Y si esta condición no se cumple, entonces el motor a pasos está apagado. Si la temperatura se mantiene dentro del rango de operaciones, entonces el LED verde empezará a parpadear. Asimismo, el monitor en serie nos va a indicar el tipo de elemento que está en funcionamiento. Si esto no pasa, entonces el LED verde está apagado. Así de sencillo. Entonces ahora veremos la simulación. Dejen hago esto un poquito así. Vamos a abrir el monitor en serie. Perfecto. Vamos a hacer el monitor en serie un poco más arriba para que se pueda ver las temperaturas que arroja e iniciaremos la simulación. Muy bien. En este momento el LED, bueno, el propio sensor de temperatura nos está arrojando una temperatura de 24.66 grados Celsius. Como está dentro de nuestro rango, entonces el LED verde empieza a parpadear. Ahora, ¿qué pasaría si la temperatura empieza a bajar? En este caso la temperatura ahora es de menos 1 grado Celsius, o sea, un menos 1 bajo cero. En esta temperatura el motor de corriente directa empieza a girar en sentido horario. Y si seguimos bajando de temperatura hasta la temperatura más baja, que es de menos 40, entonces el motor sigue funcionando, el calefactor sigue operando. Vamos a aumentar la temperatura. Supongamos que ahora son 29 grados Celsius. Como está dentro del rango, entonces el LED verde sigue parpadeando. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta un poco más a 44.67? A esta temperatura el motor a pasos empieza a girar. Si se sigue aumentando la temperatura, estas ya son temperaturas muy altas para un ser humano, de 90 grados Celsius, entonces el motor a pasos sigue funcionando. El LED verde solamente funcionará cuando esté dentro del rango de temperatura. Ahí observamos que tenemos 31.98. Vamos a bajar un poquito más. A 20 grados Celsius. Ahí está. Este es el ejercicio 3 para la práctica 3.